Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Hoy lanzamos un nuevo vídeo en la sección de herramientas. Como recordaréis, vamos a tener una sección específica para hablar de herramientas, de coaching, de liderazgo, de trabajo en equipo, herramientas que puedan ser de utilidad para las máximas personas posibles, no solo para los que nos dedicamos al coaching o al ámbito de recursos humanos, sino también personas que puedan estar interesadas en este mundo, que todavía no están inmersas en él, puedan encontrar herramientas que les puedan ser de utilidad. El primer vídeo, la primera herramienta que compartimos fue la metáfora, y hoy venimos con una herramienta nueva, que es la rueda de la vida, una herramienta muy conocida en el mundo del coaching y en el que en este vídeo os voy a explicar para qué sirve, cuándo la utilizamos y su metodología, cómo utilizarla. Vamos a por ello. Vamos a entrar ya a analizar esta herramienta de la rueda de la vida y vamos a empezar por ver para qué se utiliza y cuándo se utiliza. El para qué es bastante sencillo. Es una herramienta de consciencia. Normalmente se utiliza al inicio de los procesos y es para generar consciencia de dónde estamos en determinadas áreas. Es una herramienta muy sencilla de uso, es una herramienta que tiene muchas posibilidades y que es muy potente. Quedaros, principalmente lo utilizamos para generar consciencia, para saber dónde estamos, desde dónde partimos. ¿Y cuándo la utilizamos? Desde mi experiencia, la utilizamos en tres situaciones. La primera sería para un autoconocimiento. Es una herramienta que sirve mucho para poder autoconocernos, autoevaluarnos, si queréis, un autocoaching. Y esto puede ser que lo hagamos de manera individual, sin ningún acompañamiento, o podemos hacerlo con un coach. Pero en este caso podemos utilizarla nosotros mismos para ver cómo estamos, incluso nos puede servir para ver cómo estamos y luego ver si necesitamos algún acompañamiento en algún área específica. Luego vamos a explicar cómo funciona exactamente paso a paso, pero como podéis ver, partimos de un círculo dividido en 8 pedazos, en 8 quesitos, donde vamos a marcar 8 áreas. Por ejemplo, en un auto-coaching, en un autoanálisis, imaginaros que estamos analizándonos cómo estamos en nuestra vida general, en nuestra vida personal, y nos preguntamos, ¿cuáles son las 8 áreas que son importantes en mi vida? Y las analizamos y podemos valorarlas y ser conscientes de cómo estamos. Ese sería un primer uso. Repito, luego lo vamos a ver con detalle. Primer uso, para un autoconocimiento, un autocoaching si queréis. Segundo uso, personas que vienen a los procesos de coaching sabiendo exactamente qué quieren trabajar, metas y objetivos claros. Os pongo un ejemplo en el ámbito de la empresa. Una persona, que pasa mucho, que quiere mejorar su liderazgo, quiere desarrollar su liderazgo. Bien, podemos empezar a trabajar preguntando a esa persona qué ámbitos son o qué competencias son importantes para ella o para él en el ámbito del liderazgo y cómo está respecto a esas competencias o esos ámbitos. Nos sirve para enfocar esa meta que ya viene, que normalmente suele ser una meta un poco grande, para enfocar y ser conscientes de dónde partimos. Segundo uso. Tercer uso. Personas que no saben qué quieren trabajar, que no tienen claras las metas y los objetivos. Y me diréis, una persona que va a un proceso de coaching que no sabe qué quiere trabajar o por lo menos que no tenga una idea. Os cuento. A mí me ha solido pasar dos casos en este sentido. Uno, procesos formativos que van unidos con sesiones de coaching, van acompañados con sesiones de coaching. La persona tiene muy clara pues que quiere hacer esa formación, quiere hacer ese proceso formativo, pero las sesiones de coaching son un complemento que ni nos ha pedido ni le da excesiva importancia. Cuando hace las clases formativas, luego viene a las sesiones de coaching y no tiene muy claro qué quiere trabajar sobre lo que se está formando. La rueda de la vida nos sirve para que pueda ver qué podría trabajar en ese ámbito formativo. Otro caso, el coaching a veces en el mundo de la empresa sirve para poder desarrollar a las personas y las empresas lo ofrecen como una metodología de poder acompañar en ese proceso de desarrollo. O a través de un feedback 360 se le da un resultado a una persona o a través de una entrevista de desarrollo se le da un feedback a una persona y se le dice que, le vendría bien hacer un proceso de coaching para mejorar sus competencias profesionales, sin decirle cuáles tiene que mejorar o cuáles ve la organización que tiene que mejorar. Y esto pasa.
Entonces, esa persona viene al proceso de coaching porque lo acepta, y normalmente lo aceptan de buen grado o de muy buen grado, pero como no sabe bien qué es lo que tiene que trabajar, viene un poco al proceso de coaching sin tener claras las áreas que le gustaría trabajar o desarrollarse. Entonces, la rueda de la vida nos sirve también para enfocar con esa persona qué áreas cree que son importantes en su desarrollo profesional, cómo se encuentra respecto a ellas y cuáles serían las áreas que le gustaría trabajar. Tenemos estas tres áreas de trabajo: el auto-coaching, en autoevaluación, personas que vienen con las metas claras y podemos concretar cómo se puede trabajar, y tres, una persona que no tiene tan claras las metas que quiere trabajar y podemos centrar esas metas o poder ayudarle a clarificar por dónde puede trabajar. Como veis, es una herramienta muy potente y que amplía mucho las posibilidades. Seguimos con la metodología. ¿Cómo se trabaja la rueda de la vida? Es muy sencillo, ya lo vais a ver. Vamos a entrar ya cómo se trabaja concretamente la herramienta de la rueda de la vida. Ya hemos hablado un poquito en la fase previa, cuando hablábamos del autoconocimiento, el autocoaching, hemos hablado de que tenemos aquí una rueda con 8 áreas, 8 pedazos, y cómo podíamos trabajar sobre esas 8 áreas poniendo nombres. Pero aquí vamos a empezar un poco desde cero, ¿vale? Lo primero, estoy trabajando ahora sobre un paper. No siempre tenemos esta posibilidad. Esta es una de las posibilidades, trabajar sobre el paper, que si trabajas con otra persona, trabajando tú solo en ese autoconocimiento, en ese autocoaching, da lo mismo, pero trabajando con otra persona, trabajar en el paper nos da posibilidades de estar en un mismo espacio, tener una misma visión, nos da juego para poder generar confianza, pero a veces no tenemos esta posibilidad. Entonces la otra es poder llevar un folio en el cual ya llevas preparada la rueda y poder compartirlo con la otra persona, le das el folio y tú te quedas con otro o trabajáis sobre uno. Esa sería la primera cosa importante, sobre cómo trabajamos o sobre qué trabajamos. La segunda, tenemos posibilidades de ir con ruedas abiertas o cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ir a trabajar con ruedas abiertas como esta, no tiene establecido ningún área fuera de la rueda, los quesitos, las áreas a trabajar están abiertas, están para que el coachee las complete, o podemos ir con rueda cerrada, que sería que nosotros pondríamos las áreas a trabajar. Por ejemplo, en la rueda de la vida personal podríamos ir pues, con salud, economía, trabajo, familia, que son áreas que se repiten mucho y que podríamos establecerlas ya. Yo trabajo con ruedas abiertas. Alguna vez he utilizado las ruedas cerradas, pero generalmente prefiero que sea el coachee el que establece las áreas sobre las que quiere trabajar. Nos da muchísimo más juego y nos hace entender mucho más dónde está el coachee. Hay veces que el coachee completa 3, 4, 5 o 6 quesitos y se queda con 2 sin completar. No pasa nada, vamos a dejarle espacio. Yo normalmente lo que suelo proponer es que se queden vacías y que para la siguiente sesión piense 2 áreas que pueden ser importantes. También, si está bloqueado o si te pide pues, ayuda, le puedes decir áreas en general que se suelen aparecer en esta fase y decirle, mira, pues se suelen repetir mucho estas áreas, pero siempre elige el coachee. En este caso, cuando vas con rueda abierta. Con rueda cerrada sería que nosotros hemos establecido las áreas. Ya os digo, yo en principio trabajo siempre con áreas abiertas, ¿vale? Para que el coachee las ponga. Bien, tenemos el sitio donde trabajamos, tenemos dibujada la rueda. En los papers lo más complicado para mí suele ser hacer bien la rueda, pero bueno, este es un tema de gajes del oficio que algunos lo hacen muy perfecta y a mí a veces me cuesta, como podéis ver, pero bueno. Tenemos donde trabajar, tenemos ya la rueda dibujada, los 8 pedazos. Vale, ¿cómo empezamos a trabajar? Vamos a seguir trabajando sobre la rueda de la vida personal, que es una de las más conocidas y las que yo trabajo de manera bastante sistemática. Bien, por ejemplo, os voy a poner ejemplos de áreas que se repiten mucho. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, salud, por ejemplo, trabajo o profesión, o por ejemplo, ocio, se suele repetir, y familia, si queréis. No voy a completar las 8, voy a dejar esas 4 libres para no hacerlo muy largo. Bien, aquí hay diferentes sistemáticas de trabajo. Yo en mis formaciones o en vídeos que he visto, en libros que he leído, hay gente que trabaja de manera diferente
el avance de cómo vamos a seguir a partir de ahora. Yo trabajo de esta manera. Planteo que completen las 8 áreas que son importantes en su vida personal. Recordar, tenemos el paper, tenemos ya dibujado la rueda, estamos trabajando sobre la rueda de vida personal, preguntamos al coachee cuáles son las áreas que para él son importantes o que para ella son importantes en el ámbito personal, ¿vale? Y os he puesto algunas que se repiten. Bien, una vez que ya ha completado las 8, o como hemos dicho, puede completar 6 y esas 2 se pueden quedar vacías y hacerla en la siguiente sesión, entramos ya a valorar cómo te encuentras tú en estos momentos respecto a salud. Muy importante, saber qué es salud, saber qué es trabajo, saber qué es ocio y saber qué es familia para el coachee. Tenemos que indagar ahí, no vayamos directamente a valorar la situación. Preguntar bien qué es salud, que quede claro qué es para esa persona el ámbito de salud. Preguntar y saber bien claro qué es para esa persona el ámbito de trabajo, sobre qué estamos trabajando, qué es de lo que estamos hablando, cómo define esa persona esta palabra, ¿vale? Cuando tengamos clara esa definición y sabemos sobre qué estamos trabajando, entonces ya empezamos a valorar, ¿vale? Entonces, ¿cómo te encuentras a día de hoy respecto a esa salud que es para ti, como tú la entiendes? Y valórala de 0, que sería el vértice interior, a 10, que sería el vértice exterior. Y te puede decir, pues me encuentro ahora mismo en un 6, ¿vale? Yo sigo trabajando, en este caso, con el área de trabajo, ¿bien? Se iría para abajo y completaría la rueda hasta terminar las 8 o las áreas que haya definido, ¿vale? O sea que ahora, una vez que tenemos salud, hablaríamos un poco sobre el ámbito de salud, pues cómo estás, cómo te encuentras, ese 6 qué significa, indagaría un poco por ahí. Si sale algún objetivo que pueda estar marcándose, por ejemplo en salud pasa mucho con el tema del sobrepeso, no me encuentro bien con la alimentación, bueno, trabajamos mucho desde esa parte, ¿no? Entonces indagaría por ahí. Una vez indagados pueden salir pequeños objetivos que los vamos marcando, ¿bien? Y luego ya pasaría al ámbito de trabajo. Hay una cosa importante también, normalmente cuando nos formamos lo que nos dicen es que estas marcas y todo esto las haga el coachee, ¿bien? Que él dibuje, que él escriba, es lo ideal, pero yo me adapto un poco a la actividad que tiene el coachee. Es verdad que si el coachee lo hace, se está involucrando más, pero hay que adaptarse un poco a la situación de cada coachee. Entonces, lo ideal, que venga el coachee, lo escriba, ponga los números, él ponga sus pequeños objetivos. Que veis que un coachee es un poco reticente a levantarse y escribir y esto, adaptaros un poquito, no pasa nada, es una herramienta súper potente que os va a dar mucho campo de juego para trabajar con el coachee. Y a mí no me gusta forzar situaciones en las que veo que igual hay mucha resistencia a hacer algunas cosas. Eso te puede estar dando una información, pero yo no le doy excesiva importancia a eso. Probablemente en un proceso de coaching en el cual el coachee no esté haciendo esto y lo estés haciendo tú, te dirán que estás haciéndolo mal. Adaptación. Bien, como os decía, hemos hecho salud, vamos a trabajo. Entonces, ¿cómo estoy en trabajo? Pues estoy en un 8. Fenomenal. Vale, pues 8. 6, vale. Ocio. Bueno, pues estoy en un 3, pues porque no voy mucho al cine que me gusta, no estoy leyendo mucho, etc. Y en la familia estoy en un 5, porque trabajo muchas horas y no les veo mucho y no hago muchos planes, etc. Vale. Una vez que tengamos ya completada la rueda, vamos trabajando sobre las áreas que están dibujadas y sobre los objetivos que han podido ir saliendo. Bien, entonces, una cosa también importante, que nos pasa mucho desde el inicio, cuando vemos un área que está peor valorada, por ejemplo en este caso ocio, solemos hacer una transposición directa de que, el área que hay que trabajar es ocio. Y por eso hay que estar muy tranquilo y muy paciente viendo un poco qué es lo que marca el coachee. Porque puede ser que en ocio esté en un 3, pero no le dé tanta importancia en estos momentos no ir al cine o no leer libros, y sí le da más importancia al trabajo o a la salud, que pueden estar mejor valoradas, pero quiere que esté mejor valoradas todavía, porque le da más importancia, por ejemplo, a salud, que es un ámbito muy importante, pues, oye, yo esto sí que quiero trabajarlo y quiero llegar a un 9, ¿vale? Y ahí podemos empezar a trabajar, ¿y cómo vamos allá a ese 9? Y así, uno a uno, vamos pasando por todas las áreas que ha definido.
Cuando tengamos todo completado, vamos a tener una información muy grande de cómo está la situación. Hay una cosa que se me ha olvidado comentaros, que es cuando terminamos de hacer toda la rueda, cuando ya ha definido todas, remarcamos un poquito su rueda. Bien, hacemos así, vamos pasando por la parte de la rueda, porque es muy visual el hecho de que la rueda exterior, que es la del 10, es la que gira de manera muy fluida, es como una rueda de bici o de coche que va girando, y nuestra rueda tiene baches, está como pinchada en algunos sitios. Entonces, ¿cómo vamos a ir por la vida? Pues renqueando. Entonces, lo que hay que decirle es cuál es la parte de la rueda que primero quieres arreglar para que empecemos a ir más fluidos. En este caso, pues puede ser, como hemos dicho, la salud. Pero es una parte muy visual el remarcarle la rueda, de ver cómo está respecto a la rueda inicial de fuera, ¿vale? La rueda perfecta, la rueda de 10, que muchas veces no lo vamos a conseguir, pero vamos a intentar que sea lo más fluida posible, lo más equilibrada posible, ¿vale? Así funcionaríamos con la rueda de la vida. Teniendo esta información, ya seríamos conscientes de cómo estamos en la rueda de la vida personal, qué cosas podríamos trabajar, porque las hemos detectado, y dónde nos queremos enfocar. De esta manera tenemos una foto muy clara de dónde estamos, el coachee es consciente de su situación y decide sobre qué quiere trabajar. Seguimos un poquito más. Vamos terminando ya con esta herramienta de la rueda de la vida. Y no quería terminar este vídeo sin comentar esas otras ruedas de las que hemos hablado. Como hemos comentado antes, puede haber una nomenclatura diferente para las ruedas de la vida, aunque la principal y la que más se ha conocido es la rueda de la vida personal. Como os he dicho anteriormente, puede haber una rueda de la vida de empresa, rueda de la vida de liderazgo, rueda de la vida deportiva. Podemos utilizar la rueda de la vida para diferentes ámbitos de trabajo. Y quería comentaros unos ejemplos de esos otros ámbitos. Hemos hablado de la rueda de la vida personal, vamos a hablar de algunos de esos ámbitos diferentes. Por ejemplo, vamos a empezar con el liderazgo, que es una de las partes que, como también os he comentado a lo largo del vídeo, se trabaja mucho. Bien, pues cuando una persona viene y quiere trabajar la parte del liderazgo, le podemos preguntar qué competencias, qué áreas, qué comportamientos considera que son relevantes dentro del ámbito del liderazgo y que nos defina dentro de estos 8 quesitos cuáles serían para él esos ámbitos importantes, para él o para ella. Bien, entonces, podría ser, y os nombro algunos de los ámbitos que suelen salir bastante en el ámbito del liderazgo, que pueden ser, por ejemplo, la escucha, la gestión emocional, la gestión de conflictos, podría ser la delegación. Bien, ya tenemos ahí unos ámbitos concretos de liderazgo que se pueden trabajar a través de la rueda de la vida. Así completaríamos las 8 áreas, las 8 competencias o los 8 comportamientos que pueden ser importantes para esa persona. Otro ámbito, el deportivo. Por ejemplo, yo conozco más el mundo del fútbol, empezamos a trabajar con un delantero, por ejemplo, o con una delantera. Y de repente le preguntamos, bueno, ¿cuáles son esos ámbitos importantes que son para ti dentro de lo que es el contexto de tu rendimiento? Y, pues por ejemplo, uno de los que suelen repetir mucho es la preparación física. Oye, ¿cómo estoy yo físicamente? ¿Cómo me encuentro yo en la parte de motivación? ¿Cómo me encuentro yo en la parte de confianza? ¿O cómo me encuentro yo en la parte táctica, de comprensión táctica de lo que me pide el entrenador? Y ya tenemos también aquí 4, que teníamos que completar, 4 áreas concretas del mundo del fútbol que podríamos valorar con esa deportista o con ese deportista. Bien, una vez que tengamos esto, hacemos como antes. ¿Cómo te encuentras tú en cuanto a tu preparación física? Recordad lo que hemos comentado antes. Siempre es importante hablar con esa persona de qué es para él la preparación física, qué es para ella la preparación física, cómo está de motivación, pero qué es la motivación para esa persona, o qué es la confianza, qué hay detrás de la confianza, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos, ya tenemos ahí. Entonces, tenemos áreas concretas del deporte que podemos trabajar.
y habría más, obviamente, hasta completar los 8 quesitos. Como veis, podemos trabajar la rueda de la vida en cualquier ámbito. Una cosa importante y que yo suelo hacer en mis procesos de coaching o mis procesos de desarrollo. Siempre planteo al coachee, siempre planteo a la persona que trabajemos la rueda de la vida personal. ¿Por qué? Porque al final somos personas y no nos dividimos y por un lado somos personas y por otro lado somos deportistas o empresarios o trabajadores. No, somos una persona que tiene diferentes ámbitos en su vida. Entonces tenemos que conocer cómo se encuentra esa persona. Como hemos comentado antes, no hay que indagar muchísimo dentro de lo que pasa dentro de los ámbitos personales, pero sí conocerlos. El hecho de conocer si esa persona tiene pareja o no, o cómo es su relación, o cómo está en estos momentos su relación, acaba de romper una relación, su relación es tensa, cómo es la relación con sus padres, si tiene hermanos, que podría apoyarse en ellos o no en algún momento determinado, si le gusta el cine, si le gustan los libros, que podamos recomendarle películas, libros, que al final es una herramienta que podemos utilizar para poder trasladar mensajes en ese sentido que queramos trabajar. Vamos entendiendo y vamos comprendiendo y vamos acercándonos a su realidad, a su vida, cómo ha sido, cómo es y cómo podría ser. Entonces, generalmente la gente lo coge con muy buena predisposición, el hecho de querer hablar de su parte personal y contar un poco cómo está, porque al final lo que decíamos, no nos desligamos de la persona a la hora de hacer nuestro trabajo, sea en el ámbito que sea. Por lo tanto, yo siempre lo planteo. También les digo que entramos hasta donde ellos quieran. Lo que no quieran compartir, no lo compartimos. Pero es verdad que en ese punto, si generamos confianza ya desde esa primera sesión, nos van a ayudar a entender mejor dónde están y cómo puede ser este proceso de acompañamiento. Con esto vamos cerrando ya la herramienta. Espero que os haya sido de utilidad, que la podáis aplicar. Yo es una herramienta que suelo utilizar cada cierto tiempo para saber cómo estoy en mis ámbitos tanto personales como profesionales. Para mí es de gran utilidad, creo que tiene mucho potencial. Ahí os la dejo, espero que la utilicéis y seguimos en contacto a través del canal. Un abrazo, cuidaros mucho.